Bueno, a partir de este momento la reunión empieza a ser grabada, entonces vamos a dar inicio a la clase. Son las 9:15, hora que se había propuesto para dar inicio a la misma, esperando que todos estén muy bien y bueno, adaptándonos a las nuevas plataformas que la universidad muy generosamente ha adquirido para hacernos más fácil a todos nosotros este sistema de clases sincrónicas. Ruego el favor de ustedes que tengan mucho cuidado en los micrófonos, porque hay algunos micrófonos que puedan estar abiertos y escucho ruidos de las casas de ustedes. Entonces, por favor, vayan coordinando sus micrófonos, pónganle en silencio. ¿Alguno de ustedes conoce a Dayana? Sí, doctor, estoy hablando justo en este momento por WhatsApp con ella. Me dice que está teniendo un ¿Está qué? problema. Me dijo que está teniendo un problema de conexión. Ella quedó de escribirle el día de hoy para coordinar la fecha del Sí, exacto, José, parcial. porque Me dijo que no habíamos le iba a escribir hablado el que fin de semana para no precisamente, molestar. como habíamos hablado el 24, ¿eso cuándo fue? ¿Como el viernes, tal vez? Sí, doctor, ella Hablamos. me dijo que el fin de semana no le iba a molestar, pues No, pero para es que evitar el tema de la privacidad. ahorita toca aprovechar todos los días a todo momento, como dicen. Todos los días son hábiles y entre más mejor porque después se nos acumulan cosas. Bueno, listo. Entonces esperemos que ella se comunique conmigo. De que más tardar el día de hoy se tiene que comunicar porque tengo que coordinar la nota con ella. Perfecto. Ok, doctor, yo le informo. ¿Listo? Bueno. Entonces, el problema de este sistema que no me está gustando es que cada vez que un participante se quiere vincular a la charla, me molesta porque otra vez llega y aparece. ¿Ustedes cómo están manejando, José, cómo están manejando las fallas con los otros profesores a través de estas clases sincrónicas? Doctor, la verdad que nadie está tomando, pues hasta lo que yo tengo entendido, nadie está tomando lista por el tema de conectividad y mucha gente la está viendo de manera sincrónica. Este tema como es nuevo, no sé cómo lo irán a manejar ustedes. Sí, pues precisamente porque en la capacitación nos habían dicho algo de llamar a lista por este sistema, pero no me quedó claro. Entonces yo voy a coordinar y cualquier cosa te hago saber a través de usted, ¿vale? Claro que sí, doctor, yo les aviso a ellos. Bueno, listo. Entonces, muchachos, estamos viendo con ustedes. Acá llegó otra persona a admitir. Bueno, estamos viendo entonces con ustedes las obligaciones que tiene el arrendador. Y ya habíamos visto en la clase pasadas que tenía la obligación de, como si en este momento me va aprendiendo a manejar este sistema de acá, allá, acá. Entonces, obligaciones. Entre las obligaciones del arrendador habíamos visto la primera, que era entregar la cosa. Habíamos visto la segunda obligación del arrendador, que era mantener la cosa en estado de servir. Y hoy vamos a ver la tercera y última obligación principal que tiene el arrendador, que es librar al arrendatario de toda turbación. Pues esta palabra turbación puede sonar un poco chistosa para nosotros, de pronto no la conocemos a profundidad, pero la turbación hace referencia necesariamente a turbar o molestar. Recordemos cuando nosotros hablamos que de pronto en términos literarios que se decía que una turba iracunda está irrumpiendo en las casas y está saqueando. La turba es ese grupo de personas que molestan, que causan zozobra, que causan malestares. De igual forma, entonces, se le exige
siempre al arrendatario que debe, perdón, que al arrendador se le exige que siempre debe de librar a su arrendatario de toda turbación. ¿Mm? Es decir, se le prohíbe completamente al arrendatario molestar. Perdón, esta cosa me confunde. Acá. Ciérrenme los micrófonos, por favor, los que los tengan abiertos. Acá hay César está ingresando, admitir. Lo que digo que si no llegamos al tiempo todos, voy a estar incomodando. Bueno, entonces vamos a iniciar con esta tercera, ¿cómo me organizo acá? Con esta tercera eh, obligación del arrendador. ¿Qué se establece en el Código Civil? Y recordemos que estas normas son de igualmente válidas tanto para Código de Comercio como para la Ley 820. Son normas generales que están contenidas en el Código Civil, sí, pero por analogía y por complementación tienen que ser aplicadas a todos los tipos de arrendamiento. La obligación principal que tiene el arrendador de librar al arrendatario de toda turbación o embarazo en el goce de la cosa consiste que el arrendador no podrá sin el consentimiento del arrendatario mudar la forma de la cosa dada en arriendo, ni hacer obras o trabajos que puedan impedir el goce de la cosa. Esa digamos que es la premisa mayor dentro de la liberación del arrendatario de toda turbación. Esa prohibición que debe tener siempre el arrendador en el sentido que él mismo no puede abusivamente mudar la forma de la cosa. Entonces vamos a ponerla acá como primera, como digamos como un literal A de esta obligación. Entonces, le está completamente prohibido al arrendador mudar la forma de la cosa dada en arrendamiento. Esto quiere decir que lo mismo que nosotros hemos recibido en renta es lo mismo que tenemos que tener siempre nosotros en tenencia, disfrutar, gozar, explotar civil o comercialmente, y es la misma cosa que tenemos que retornar. Si ustedes se dan cuenta, voy a tomar el código, ¿dónde está? En el Código General del Proceso, en lo concerniente al proceso de restitución de inmueble arrendado, se establece que se tiene que acompañar la prueba documental del contrato de arrendamiento. Y dentro de este contrato de arrendamiento, siempre se exige que se tiene que identificar el inmueble por todas sus anexidades, por todas sus colindancias y dar todas las referencias. Denme un segundo. Motivo por el cual siempre que nosotros tengamos que realizar un contrato de arrendamiento, es fundamental nosotros lograr individualizar correctamente qué es lo que se está entregando en renta, bien sea una cosa mueble o una cosa inmueble. Digamos, si es una cosa mueble como un vehículo, tenemos que establecer claramente qué tipo de vehículo es, qué características tiene, qué color, cuántas puertas, de qué cilindraje es, de qué año, etcétera. Pero hablemos de lo que más nos ocupa y lo que realmente encontramos nosotros problemas con respecto a esta primera obligación del arrendador respecto de mudar la forma de la cosa dada en arriendo. En los bienes inmuebles, nosotros tenemos la obligación al interior del contrato de arrendamiento de establecer claramente cuál es la individualización de la cosa dada, de tal suerte que si la cosa hace parte, es una subparte, digamos, de una cosa más grande, de una cosa principal, tenemos la obligación de determinar, primero que todo, la cosa grande.
Es decir, el lote de mayor extensión donde se encuentra contenida el lote de menor extensión. De tal suerte que encontraremos linderos de la cosa que se está entregando en renta. Primero que todo, encontraremos los linderos del lote de mayor extensión, lo vamos a identificar por su nomenclatura urbana o por su nombre rural, con todos sus linderos, norte, sur, características, etcétera. Después se va a decir que al interior de este proceso, por favor apaguen los micrófonos. ¿Cómo? Cuidado con los micrófonos que los estoy escuchando. Al interior de este predio de mayor extensión tenemos que expresar que encontramos uno de menor extensión, que es el que se va a entregar su tenencia en calidad de arrendamiento. De tal suerte que el lote de menor extensión va a ser de las siguientes características y lo delimitamos: norte, sur, oriente, occidente. Si es un único predio, pues un predio único, pues igual forma, por así vamos a decirlo. La cosa dada en arrendamiento es una casa ubicada en el barrio Santa Inés del municipio de Tunja, que tiene la nomenclatura urbana, carrera segunda, número 3020, la cual tiene los siguientes linderos: 8 metros como por el sur, 8 metros con la calle segunda, por ejemplo, por el norte, no, en los mismos 8 metros con el señor Juan Pérez, etcétera. ¿Sí? Y además tenemos que establecer al interior del contrato de arrendamiento todas las características de la cosa que se está entregando. Por ejemplo, si se trata de una casa de habitación, tenemos que decir que la casa de habitación consta de un garaje, una sala, un comedor, una cocina, en el segundo piso de 3 habitaciones, 2 baños, por ejemplo. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque al nosotros poder describir exactamente el bien dado en arrendamiento, logramos establecer cuál es la tenencia real y efectiva que va a tener el arrendatario sobre la cosa. Y de allí parte el derecho del arrendatario a poder disfrutar, explotar civil o comercialmente la cosa dada en renta de acuerdo a la individualización de la cosa que hayamos hecho por medio del contrato de arrendamiento. De tal suerte que el arrendador le estará prohibido turbar a su arrendatario respecto de la cosa entregada en arriendo y que ha sido descrita en el contrato de arrendamiento. Por consiguiente, no le puede quitar parte del inmueble o del mueble al arrendador, perdón, al arrendatario. Por ejemplo, digamos que yo estoy rentando una casa. En la casa tiene un patio que es en común con otra vivienda bifamiliar, pero el patio hace parte integral de la casa que yo estoy dando en renta. Y yo, como soy dueño de ambas casas y las dos casas se comunican con el mismo patio, decido quitarle la mitad del patio a la casa inicial en la cual yo había descrito que tenía un patio y lo había entregado. Decido quitarle parte de ese patio a la... Esa cosa me molesta que toca estar cada rato admitir. Y se me va el hilo. Tienen que ser juiciosos, muchachos, a la hora de llegada de la clase. Por eso no se deja a las 9 en punto, sino se deja a las 9:15, para que ustedes se conecten con anterioridad. Bueno, entonces estaba poniendo el ejemplo de 2 casas colindantes que tienen un patio que da a ambas casas, pero ese patio corresponde a la casa, digamos, número 1. Este patio fue entregado, descrito e incluido al interior de un contrato de arrendamiento y se le entrega a la señora Marina Pérez esa casa junto con el patio. Después yo, Julio González, como arrendador, decido arrendar la casa número 2 y esta casa número 2 no tiene patio, pero como quiera que la casa número 2 es colindante con el patio de la casa número 1, pues a mí me parece muy fácil abrir una puerta y que la comunique con el patio y partir el patio en 2, de tal forma que tanto casa número 1 como casa número 2 van a quedar con su respectivo patio. Miremos acá cómo
el arrendador no podía hacer esa modificación de la cosa entregada en arrendamiento, toda vez que al arrendatario, en la descripción del contrato de arrendamiento, cuando se habla de la cosa dada en renta, se estableció que era una casa con tales características y linderos en los cuales se incluía la totalidad del patio. Por consiguiente, encontramos que el arrendador incumplió con una de sus obligaciones, que era no mudar la forma de la cosa dada en arriendo. Y así ejemplos podemos encontrar muchísimos. Sobre todo se dan en los arrendamientos de predios eh, que quedan en el campo, no de naturaleza urbana, sino rural, toda vez que a veces nos pueden estar variando el contrato, que hagamos un contrato de arrendamiento de una finca para pastoreo y sembrar papa, por ejemplo, y en el momento dado nos encontramos que el arrendador nos ha quitado una parte de un potrero y él dice, no, lo que pasa es que no, ese potrero no se incluía dentro del arriendo, de tal forma que usted va a tener este pedazo, o le quita un pedazo y se lo compensa con otro que no es productivo. Entonces, por ejemplo, le quitan a ustedes la vega del río, donde realmente es aprovechable, es sembrable, ustedes tienen el acceso al agua que pasa por el río por allí, y digamos que el arrendador decide quitarles esa vega de ese río y decirles se lo compenso con esa montaña tiene el doble de extensión, esa es buenísima, es grandísima. Pero a nosotros de nada nos sirve porque una montaña no es cultivable, no tenemos acceso al agua ni nada. Razón por la cual el arrendador incumplió una de sus obligaciones, que era no mudar la forma de la cosa dada en arrendamiento. Ahora, digamos, otro ítem dentro de esta obligación, lo vamos a poner como ve acá en la pantalla, que es la de reparaciones urgentes. ¿Qué pasa entonces si la cosa dada en arrendamiento requiere urgentemente de una reparación que no da espera para que se pueda reparar antes de que se termine, después de que se termine el contrato de arrendamiento? Doctor, las reparaciones urgentes son las más necesarias. Sí, por ejemplo, una mejora, lo que pasa es que una reparación urgente puede ser tanto, normalmente, digámoslo así, serían las necesarias, que son las que afectan la estabilidad de la cosa, de tal suerte que si no se mejoran, necesariamente puede debilitarse la cosa y puede desaparecer. Por decir algo, una marquesina que esté filtrando agua y que se esté colando en un periodo invernal toda el agua al cielo raso, a la placa, y que eso esté debilitando la estructura. Esa es una reparación necesaria y es una reparación urgente porque no podemos esperar a que se termine el contrato de arrendamiento para decir, ahora sí señora, que usted se fue de acá, ahora sí puedo arreglar, porque las mejoras necesarias no necesariamente quiere decir que sean urgentes y que toca hacerlas ya, ya, ya. Pero si hay unas mejoras que se llaman, pues obviamente son necesarias, pero son urgentes. Es decir, es apremiante realizar la reparación. Entonces, ¿qué pasa cuando encontramos que existe una reparación urgente sobre algún aspecto de la cosa que no da ninguna espera y que tenemos que realizarla, o la cosa puede verse afectada en su estructura y puede desaparecer? En este caso, el arrendatario tiene que sufrirla. ¿Qué? Sufrir. ¿Qué quiere decir que el arrendatario tiene que sufrir? Ah, regáleme un segundo, por favor. Ya vengo. Buenos días, regálame un segundo. ¿Puedes poner acá un pause? Regálame un segundo, ya vuelvo.
Hola, qué pena con ustedes la interrupción. Estaba esperando una razón urgente de mi oficina respecto de una tutela que nos toca notificar hoy estábamos en ese proceso, pero ya lo solucioné. Voy a ponerle silencio a esto que ya no necesito más. A ver cómo le pongo silencio a esto. Listo. Bueno, entonces estoy hablándoles a ustedes de las reparaciones urgentes que el arrendatario, eh, la regla general es que el arrendatario tiene que sufrirlas. ¿Y por qué? Porque es algo de improviso que apareció, es una fuerza mayor, es a través, por ejemplo, de lo que les estoy diciendo, de una ola invernal que hace que se rompa la marquesina, que empiecen filtraciones, que haya necesidad calamitosa de arreglar el bien, que no dé ninguna posibilidad para poder terminar el contrato ni nada. En estos casos, entonces, el arrendatario tiene que sufrir esas mejoras, esas reparaciones, tiene que incomodarse. Por ejemplo, ahí la incomodidad podría ser que va a verse privado de usar el patio y dos habitaciones, que le va a tocar confinarse durante un tiempo determinado en una sola habitación con la cocina. Esto necesariamente obliga a que el contrato de arrendamiento se tenga que reformar, de tal suerte que la ley civil tiene previstas esas oportunidades y le da dos opciones al arrendador. Se las voy a escribir acá para que las tengan. ¿Sí? Las dos opciones que podría tener el arrendador serían, digamos, la primera, rebajar el precio del contrato. Y dos, mudar al arrendatario a otro lugar. ¿Sí? Entonces, si nosotros necesitamos hacer unas mejoras urgentes al interior de un inmueble o del bien arrendado y necesariamente los tenemos que hacer porque es calamitoso, es urgente, es un imprevisto que tenemos que realizar estas mejoras, el arrendatario tiene que permitir que se hagan esos arrendamientos. Esas mejoras. A eso nos referimos nosotros cuando decimos que el arrendatario tiene que sufrir la reparación urgente que tenga que hacer el arrendador sobre la cosa. Pero él está salvaguardado por la ley. ¿En qué sentido? En que tiene dos posibilidades para poder mitigar esa incomodidad, esa turbación del arrendador al interior del bien dado en renta. La primera de ellas, que el arrendador le rebaje el precio. Es decir, sí, qué pena con usted, el inconveniente que hemos tenido es que esta ola invernal dañó las tejas, dañó la marquesina, tenemos que reparar, tenemos que realizar las correspondientes reparaciones, motivo por el cual yo le cobraba 1.000.000 de pesos a usted de renta. Estos 3 meses que dura la construcción, le voy a cobrar la mitad. ¿Mm? Verbalmente se puede hacer, no hay ningún inconveniente. Pero muchachos, recomendación que siempre les hago, que quede todo por escrito. Bien sea que se lo diga a través de un mail, bien sea que se lo diga a través de un chat, o simplemente, lo mejor es coger el contrato de arrendamiento, el físico, el que tienen ustedes en papel, y hacerle un otro sí. Otro sí, como quiera que la ola invernal que afectó la ciudad de Tunja ha dañado la marquesina, la estructura de las tejas y de la plancha de la casa dada en renta, se vio necesario el arrendador de realizar unas mejoras necesarias respecto de la estructura, motivo por el cual el arrendatario permitirá que se hagan esas obras, porque es su obligación además. En contraprestación, su arrendador le rebajará durante 3 meses comprendidos entre agosto y octubre la renta en un 50%. Firman los dos y ya, y queda legalizado el otro sí. Porque si ustedes lo hacen en forma verbal, ¿qué pasa? Listo, pasó la hora invernal, se arregló la casa, no hubo ningún inconveniente y de pronto el arrendador
le sale un mejor cliente, quiere recuperar la casa para arrendarla a otra persona. ¿Y qué hace él? Pues simplemente inicia un proceso de restitución de inmueble arrendado diciéndole que ustedes en los meses de agosto, octubre y noviembre no le pagaron sino el 50% del valor del canon de arrendamiento. Y como quiera que ustedes no pagaron la totalidad del canon acordado en el contrato de renta, ustedes incumplieron el contrato de arrendamiento. Y se convierte en un problema judicial que es la palabra de ustedes con las palabras de él. Y él va a decir, sí, no, pues a mí sí me dijeron que había unas filtraciones de agua que se las arreglara. Yo mandé los obreros y allá lo arreglamos. Yo nunca dije que le iba a bajar el canon de arrendamiento. ¿Y ustedes cómo lo prueban? ¿A quién van a llevar de testigo? ¿A su papá? ¿A su hermana? ¿A la niña que vive ahí? ¿A la empleada de servicio? Cuando son todas personas que tienen familiaridad, dependencia económica, dependencias contractuales, que son testigos que se pueden tachar de sospechosos. Entonces es muy complejo. Por consiguiente, lo que yo siempre les digo en cualquier tipo de contrato, por escrito. No puede quedar nada en forma verbal. Y si el contrato es verbal, aprovechen y lo convierten en un contrato escrito. Y así no hay ningún inconveniente. Segunda opción que tiene el arrendatario cuando tiene que sufrir estas reparaciones urgentes, que su arrendador mude al arrendatario a otro lugar mientras se hacen las reparaciones urgentes. Acá es el peor de los escenarios. Colapsó la estructura, ya es invivible al interior de la misma, o el nivel de invasión de la obra, de los maestros, del cemento, de la madera, del acero, es tan grande, que necesariamente invade todos los habitáculos de la cosa dada en renta y es imposible vivir allí o desarrollar una actividad comercial ahí si el contrato fue comercial. En ese evento, el arrendatario tiene a su favor el hecho de que su arrendador tiene que mudarlo a otro lugar que le dé. Acá yo siempre pongo el ejemplo que yo creo que todos ustedes que se despiertan los sábados y domingos a ver el Chavo del Ocho lo han podido ver. No sé si ustedes recuerdan alguna vez de un capítulo del Chavo del Ocho cuando a la vecindad tuvieron que hacerle algunas reparaciones urgentes y al señor Barriga no le dio otra posibilidad sino mudar a todos sus inquilinos a su casa. Y se desarrollaron varios capítulos del Chavo del Ocho dentro de la casa, pues con todas las vicisitudes de convivencia y locuras que estamos acostumbrados de esta serie. Pero este es el reflejo más o menos de lo que pasa en uno de estos escenarios. Cuando hay necesidad de reparar la cosa por una mejora necesaria y se avecina un gran problema como tal, de que no se puede seguir disfrutando de la cosa, es obligación del arrendador mudarlos. Los pueden mudar. Si no se puede ni mudar, ni se puede rebajar el precio, hay otra opción que la vamos a ver para los contratos netamente comerciales, que se llama el derecho de preferencia, que es que el contrato se termina por la reparación urgente que toque hacer sobre la cosa, pero tiene unos procedimientos y unas notificaciones, etcétera. Ahorita más adelante lo vamos a ver, de tal suerte que cuando la cosa sea mejorada, se tiene que preferir al arrendatario antiguo que estaba, pero eso lo vamos a ver después. ¿Vale? Eso es con respecto a las reparaciones urgentes. El arrendatario siempre tiene que sufrirlas y tiene dos opciones, o que se le rebaje el precio de la cosa dada en renta o que se le mude a otro lugar mientras se repara urgentemente la cosa. Ahora, respecto de librar Doctor, disculpe una pregunta. las turbaciones. Doctor, disculpe una pregunta. Señor. En ese caso, ¿el arrendatario tiene un derecho a alguna indemnización o puede alegar alguna indemnización o solamente son estas? ¿O solamente qué me dices?
o solamente son estas dos condiciones a las que tiene acceso. Me refiero, en el caso de que él diga, no, yo también fui perjudicado, entonces mis ventas se redujeron, en fin, no sé qué cosa, entonces tengo un derecho a una indemnización. No, en este caso, cuando las reparaciones son urgentes, como quiera que son urgentes, es porque aparecieron de un imprevisto, de un caso fortuito, una fuerza mayor. No hay derecho a las reparaciones. Ya vamos a ver otra condición cuando sí hay lugar a la reparación de daños y perjuicios que se lleguen a causar. Pero ahorita la vamos a ver, es la que creo que es la que sí, la que sigue, que es cuando el daño ya existía. El arrendador sabía que existía ese daño sobre la vivienda y se quedó callado. Y posteriormente llega la hecatombe y sucede la inundación. Entonces, pero ya lo vamos a ver. Vamos en orden. Una ¿Ah? pregunta, doctor. Una pregunta, doctor. En caso de que el arrendador no le dé ninguna de las dos opciones, ¿el arrendatario tiene alguna acción como para exigirlas? Pues como tal no, hay unas administrativas que pueden acudir ante el, bueno, lo que pasa es que dependiendo, vamos por partes como diríamos. Si es con respecto de la rebaja del precio del contrato, tiene que acudir judicialmente para que se haga una regulación de contrato de compra-venta. Si es, perdón, de arrendamiento. Si es respecto de la obligación de mudarlo a otro lugar porque está en crisis la estructura, él sí tiene que acudir es directamente ante el inspector de policía correspondiente en su localidad para que le prevalezcan los derechos de tenencia. Pero en todo caso, si no le da ninguna de las dos opciones y el arrendatario tiene que sufrir todas las desmejoras producidas por la no reparación urgente que se tenía que hacer, es un incumplimiento contractual. El arrendador ha incumplido el contrato, razón por la cual el arrendatario podrá iniciar un proceso de responsabilidad contractual en la cual le puede cobrar a su arrendatario todos los daños y perjuicios que se pudieron haber causado por motivo de esas contingencias que le tocó injustamente reponer de su dinero al arrendatario. Pero digamos que las acciones inmediatas, como lo vamos a ver cuando estudiemos Ley 820, son siempre directamente con el inspector de policía. Él es el encargado siempre de proteger el derecho a la tenencia. No sé si ustedes ya vieron Policío. Ahí dentro de Policío hay diferentes acciones de corte de protección a la tenencia de la cosa que se tiene dada en renta. ¿Sí? Pero si hay un daño mayor, como el que usted está argumentando, que se me dañan cosas que no quisieron responder, ustedes pueden acudir directamente a una responsabilidad contractual. ¿Por qué? Porque el arrendador incumplió una de sus obligaciones. ¿Cuál? La de librar al arrendatario de toda turbación. Pero terminemos este capítulo y vamos anotando más cosas porque hay otras vicisitudes que se pueden presentar, como esta tercera. Si las obras recaen sobre gran parte de la cosa o sobre toda la cosa. Bueno, ahora, hay otra opción que tiene, que podemos encontrar a través de esta acción, que es que si las obras recaen sobre gran parte de la cosa o sobre toda la cosa y estas reparaciones obedecen a daños que ya existían, antes de la celebración del contrato y no se le habían informado al arrendatario, ya existían, pero no informados. Doctor, entonces sería un vicio oculto. Sí, exacto,
Por eso mismo, acá es donde estaba contándole qué pasa. Entonces acá sí hay derecho a la indemnización por daños y perjuicios. ¿Listo? Entonces vamos a explicar esta tercera, que era la que se estaba poniendo de presente a través de sus opiniones. Ah, pero esto no es C. Esto es operaciones urgentes. Ah, sí, sí. Listo. Entonces, como decía el compañero, esta es la existencia de un vicio oculto al interior del contrato de arrendamiento. Simplemente yo como arrendador sabía del daño que existía al interior del inmueble. Sigamos con el ejemplo de la casa que sufre las lluvias y se cae el techo. El arrendador sabía de la existencia de, de estas grietas en la marquesina, sabía que si llegaba a llover se iba a filtrar el agua, se iba a colapsar la estructura y la placa iba a ceder e iba a colapsar parte del techo. Pero aún así, él como arrendador, sabiendo eso, decidió callarse. En ese caso, si llega a colapsar la estructura, el arrendatario no tiene por qué sufrir esos daños y perjuicios y esas incomodidades. Y por consiguiente, el arrendador está en la obligación de indemnizarlo por daños y perjuicios causados, obviamente al interior de un proceso de naturaleza judicial, porque todos los daños y perjuicios tienen que ser jurídicamente demostrados. En la clase de responsabilidad, yo creo que les han enseñado como tal allá qué es lo que pasa respecto a, a la demostración de los daños. Acá se está castigando la malicia, se está castigando la falta del deber informado de decir realmente el estado de las cosas, porque no se puede permitir que el arrendador maquille una casa, un inmueble o un vehículo para darlo en arriendo para que colapse en manos de arrendatario. Porque la teoría del riesgo sobre la pérdida de la cosa dentro del contrato de arrendamiento es, digamos, básica, pero puede quebrarse fácilmente. La teoría del riesgo es que la cosa si perece en manos del arrendatario, pero obedece a la terminación de la cosa o el daño de la cosa, obedece a un vicio existente de la misma o a su desgaste natural, pues el riesgo de la teoría del riesgo de la pérdida de la cosa recae sobre el arrendador. Pero si por el contrario el arrendatario es el que daña la cosa, el que rompe la cosa, el que por su descuido eh, hace colapsar la cosa, pues obviamente el arrendatario es el que tiene que correr con los daños y perjuicios que se causen sobre la misma. Porque puede ser que la casa no tuviera ninguna avería respecto de la marquesina, pero digamos que a usted le pareció que porque en su casa había alguien que fumaba, para que saliera el humo del cigarrillo, entonces retiremos un vidrio de la marquesina y así tenemos ventilación dentro de la casa, y retiran el vidrio y nunca lo ponen cuando llueve, empieza a llover, a llover, a llover, el agua se va filtrando y producto de retirar ese vidrio la marquesina es que colapsa la estructura y se logra demostrar, van a decir un momento, la culpa fue de usted como arrendatario que sin permiso y sin previsiones algunas decidió quitar vidrios de la marquesina haciendo que la cosa colapsara por su propia culpa. Obviamente, estos daños y perjuicios que estamos hablando en esta tercera posibilidad del daño de la cosa, tienen que ser demostrados judicialmente. Ahora vamos a ver otra turbación que se puede presentar al interior de las cosas dadas en renta. Es todo lo referente a la turbación de terceras personas.
Acá ya hemos visto entonces cómo el arrendador tiene que procurar no molestar nunca a su arrendatario respecto del ejercicio del contrato de tenencia. De tal suerte que le está dado prohibiciones, como la de no cambiar o mudar la forma dada de la cosa dada en arriendo. Le está dado reparar urgentemente la cosa cuando esté en deterioro. Le está dado realizar, indemnizar a su arrendatario en el evento que el daño ya existiera y no Profe, se qué pena, puede profe, qué informar. pena. Hay un Es micrófono que abierto por ahí. sí, profe, hay un micrófono abierto y no está dejando escuchar. Yo no sé cómo se silencia ese problema también. Dice que es el iPhone de Andrés, no está dejando escuchar lo que su Sí, merced con dice. Andrés, ¿cuánto puede poner silencio? ¿Será que yo lo puedo silenciar? Doctor, creo que dándole clic en el usuario. Acá a ver qué pasa. Reiniciar. Sí, ya lo silencié. ¿Listos? ¿Me están Mucho escuchando? mejor, ¿cierto? Listo. Entonces, dentro de esta, entonces estábamos hablando de liberar al arrendatario de toda turbación. Hay otra adicional antes de esta última que está acá que quería mostrarles. Entonces vamos a decir que voy a borrar esto, si se pueden, a ver. Bueno, se borró todo. Pensé, era con deshacer que tocaba. Bueno, hay otra situación que se suele presentar siempre, que es la turbación del arrendador al arrendatario, siempre con respecto de querer estar inspeccionando la cosa. Si ustedes se han dado cuenta, en muchos casos el arrendador siempre está involucrándose y metiendo las narices en lo que no le importa respecto de la forma como se ejercita la tenencia al interior de la casa o la cosa dada en renta. En estos casos, la ley 820, cuando la veamos vamos a establecer claramente en dónde, establece cómo se puede manejar un régimen de visitas para establecer el estado de la cosa. Pero es bueno siempre de establecer una cláusula especial de inspección a la cosa dada en renta. Si ustedes al interior del contrato de arrendamiento logran incluir una cláusula especial para que ustedes puedan inspeccionar la cosa que ustedes han dado en renta, el arrendatario no podrá negarse a realizar esas inspecciones. Ustedes pueden hacerlo a través de inspecciones periódicas, pueden decir cada 3 meses se permitirá ingresar al arrendador a la vivienda previa notificación para que se verifique las situaciones, etc. Pero lo ideal es que no hagamos este tipo de perturbaciones. Se supone que nosotros tenemos que confiar plenamente en la persona que le hemos entregado en renta la cosa arrendada. Pero acá suceden otros problemas como los que veíamos en la clase pasada. ¿Qué tal que se esté utilizando el inmueble para cometer algún delito? Que esto después nos lleve con problemas con la justicia especializada y resultemos en un proceso de extinción de dominio, que son situaciones calamitosas para todos nosotros, que podamos perder la titularidad de derecho real de dominio en nuestra casa, todo por no estar pendientes de cómo se estaba ejercitando el contrato de arrendamiento. Por ello, entonces, ante esas sospechas, sí tenemos que actuar. No es, digamos que no es una norma general de decir, ay, estoy aburrido, voy a mirar cómo está la casa. Bueno, sí, lo que pasa es que pasaba por acá y quería mirar si tienen agua y ustedes van entrando y van así como chismoseando toda la casa. No, esa no es la finalidad. No es la finalidad. La finalidad es que frente a realmente
quejas reales o sospechas reales, ustedes puedan realizar las inspecciones correspondientes. Por ejemplo, que ustedes les hayan notificado a los vecinos: oiga, don Juan, lo que pasa es que yo no sé qué están haciendo en su casa, que eso suena y suena y suena una maceta todo el tiempo, y eso están rompiendo como paredes y sacan camionados de escombros. Ustedes van a decir: ¿cómo así? ¿Qué pasó? Yo no he dado ninguna orden para que haya una, una reparación dentro de mi casa o alguna modificación. Ustedes llaman al arrendatario y le dicen: oiga, ¿qué pasó acá, fulanito? ¿Por qué razón me dicen que hay ruidos y que están sacando escombros? Ay, no, yo nunca. ¿Acaso es el vecino que es más metido, que me tiene entre ojos, que no me quiere? Eso es mentira. Acá no hay nada. Entonces, fíjese que ustedes tienen una seria sospecha. Ahí en ese evento, como es algo de urgencia, tienen que acudir ¿ante quién? Como ya les he dicho, siempre en primera instancia ante la autoridad policiva. Y la autoridad policiva para todos los casos siempre es el inspector de policía. ¿Sí? Entonces ustedes van a la inspección de policía, ustedes piden una acción policiva especial para verificación del estado de su propiedad. Y el inspector de policía la programará e irán inmediatamente allá e ingresarán al inmueble y verificarán qué es lo que está pasando. Pero es decir, ustedes como arrendadores no tienen la potestad, así sean dueños de la cosa, de coger las llaves de su casa o habitación o apartamento e ingresar al inmueble y mirar qué pasa. El hecho que ustedes sean los dueños no les da ninguna autorización de poder ingresar abusivamente dentro de la que ustedes han dado en renta, porque en virtud del contrato de arrendamiento ustedes cedieron la tenencia de la cosa. Y cuando ceden la tenencia de la cosa, recuerden, muchachos, que ustedes han perdido todo lo que respecta al goce, disfrute, explotación civil y comercial. Ustedes solamente se han reservado el derecho de disponer de la cosa en el entendido que ustedes son los únicos que pueden venderla, hipotecarla, donarla, etc. Pero el resto del régimen de manejo de la tenencia de la cosa está en manos del arrendatario. Ustedes como arrendadores no pueden turbar, no pueden molestar a su arrendador, a su arrendatario. Ahora, ¿qué pasa cuando la turbación o molestias son de terceros? Es decir, provienen de terceras personas estas molestias o estas turbaciones. Y acá sí que todos los que han vivido en renta o los que no viven en renta se dan cuenta que siempre tenemos vecinos que son incómodos, que son escandalosos. Nosotros entonces acá estamos hablando de todas aquellas personas, los universitarios que hacen fiestas todas las noches, ruido a todo dar, que se ponen a fumar en los ductos de ventilación de los apartamentos y se llena de olor a humo todo el resto de los apartamentos. El señor que siempre pelea con la señora o la señora que le pega a su marido todos los días y que ustedes están escuchando. ¿Qué pasa con todas estas molestias provenientes de terceros? Si el arrendatario es molestado por terceras personas, pero estas molestias no son referentes a la estructura del bien o al derecho de tenencia, no le están disputando el derecho de tenencia, sino que obedecen netamente a situaciones que alteran el orden público y la sana convivencia y la forma de ustedes de vivir al interior de su inmueble, como lo que le decía, vecinos ruidosos. El arrendador no está en obligación de venir a la defensa de esos terceros.
de esas personas ruidosas. No es que ustedes llamen a su arrendador y le digan, señor arrendador, lo que pasa es que los vecinos del frente se la pasan poniendo música a todo volumen, haga algo. No. Como lo que quiera que lo que se está protegiendo acá es la tenencia, y ustedes como arrendatarios son los que están detentando el derecho de tenencia, es a ustedes como arrendatarios los que le corresponde iniciar las actuaciones judiciales pertinentes para la defensa de su tenencia. ¿Y cómo se realiza esta protección? Pues ante el inspector de policía, como les había dicho. Entonces, o sea, ahí es cuando ustedes inmediatamente tengan un vecino ruidoso, cuando tengan a alguien que esté fumando en el ducto, etcétera, tienen que ejercitar ustedes directamente las actuaciones administrativas pertinentes para poder cesar esa perturbación a la tenencia. Y hay diferentes formas de hacerlo. Digamos que cuando no hay propiedad horizontal, ustedes tienen que acudir directamente al inspector de policía. Al inspector de policía, ustedes van y los relacionan quiénes son los vecinos ruidosos o los que le están importunando su derecho a la tenencia. Ustedes tienen que manifestarle al inspector de policía que el derecho que se les está lesionando a ustedes es una perturbación al derecho de tenencia. Entonces acá, frente al inspector de policía, acción de perturbación de tenencia. Entonces, si estamos frente a perturbaciones de terceras personas que estén afectando nuestra tranquilidad, tenemos que acudir frente al inspector de policía e iniciar una acción de perturbación de nuestro derecho de tenencia. El inspector de policía tiene la obligación de iniciar el trámite policivo correspondiente, acudir ante los vecinos ruidosos, hacerle las comparecencias pertinentes, multarlos o culminarlos, ponerles cauciones para poder, pues obviamente, cesar la perturbación que se está haciendo de ustedes. Pero si ustedes viven en una propiedad horizontal que tenga manual de convivencia, propiedad horizontal, tienen que acudir necesariamente al procedimiento del manual. El manual de convivencia. Ese procedimiento del manual de convivencia es igual en todos los casos. Y en estos manuales de propiedad horizontal, legitimado para iniciar las acciones netamente policivas, administrativas, no es usted como arrendatario, sino es el administrador de la copropiedad. Ustedes ya no pueden acudir directamente ante el inspector de policía, porque previamente ustedes tienen que agotar unos procedimientos. En la mayoría de casos son los siguientes y se resumen en lo siguiente. Entonces, acá se los voy a hacerles un esquema. Lo primero que tienen que hacer ante una turbación de un tercero es acudir por escrito ante el administrador.
Ustedes, es decir, lo primero que tienen que hacer es poner la queja directamente frente al administrador del edificio o de la copropiedad. El segundo paso, como ve, es el administrador cita al comité de convivencia. Los comités de convivencia son unas figuras que exigen las normas de propiedad horizontal, que está conformado por copropietarios y es un grupo de 3 copropietarios que se encargan de dirimir sanamente los problemas que puedan existir entre copropietarios. Sí, por todo lo que estamos hablando, que hacen ruido, que están fumando, que por ejemplo en mi parqueadero me están estacionando otro carro, que están invadiendo parte de mi parqueadero, que están dejando bicicletas a la entrada de mi apartamento. Todos esos problemas de turbación provenientes de terceros, el comité de convivencia es el que tiene que solucionarlos. Pero el comité de convivencia no tiene ninguna función sancionadora o reguladora, es simplemente un órgano de autocomposición. Es decir, ellos tratan a través de la mediación solucionar los problemas. Entonces, ¿el comité de convivencia qué hace? El comité cita, esto me está escribiendo el computador, se congestiona por la cantidad de información, cita al tercero va a tocar hacer esas diapositivas obligatoriamente. Entonces, el comité de convivencia cita al tercero y al quejoso. No es que estemos diciendo, ay, usted es un quejetas. No, es que así se llama, porque lo que ustedes van a hacer son querellas, ¿no? Entonces, el quejoso es el arrendatario que se siente incomodado frente a una turbación de un tercero. Entonces, el comité de convivencia citará al tercero y al quejoso y tratarán de llegar a un buen término para que termine esa turbación. Si no funciona, si no llega a funcionar y no se terminan las molestias originadas por el tercero, el comité elabora, está escribiendo, elabora informe al administrador. Donde se establece que fracasó su intervención. Y es ahí, como punto E, donde entonces el administrador acude frente al inspector de policía. Y listo. Y entonces el administrador acude directamente al inspector de policía, le muestra todo el procedimiento que habían realizado y que el mismo no fue posible cesar la perturbación del tercero y entonces administrativamente el inspector de policía le impondrá las sanciones de ley al que está incumpliendo el manual de convivencia. Situaciones que pueden ser simplemente entre amonestamientos, multas, cauciones o inclusive puede el administrador ordenar el desalojo de esa persona en el evento que no sea un copropietario, puede pedir una medida restrictiva para que no ingrese dentro de la copropiedad. Eso es en los casos más graves, por ejemplo, cuando se presentan casos de, por decir algo, violencia entre vecinos o bueno, extorsiones, etc. Ese es el trámite que ustedes tienen que hacer como arrendatarios cuando ustedes los estén molestando terceras personas. No es llamar a su arrendador
y decirle, oiga, arrendador, usted como dueño, venga y protéjame. Aunque lo pueden hacer y el arrendador, si es buena gente, le dirá, bueno, venga, yo le ayudo y lo acompaño y le nombro un abogado, pero no es obligación. No es su obligación. La obligación no es del arrendador, la obligación de defender el inmueble frente a los terceros es del arrendatario. ¿Por qué? Porque se está atacando directamente el derecho a la tenencia. ¿Y quién está detentando la tenencia? Pues el arrendatario. Ahora sí vamos a ver qué pasa cuando la agresión no ataca al derecho a la tenencia, sino al derecho de la propiedad, al derecho de la titularidad, al derecho real de dominio. Entonces, cuando las agresiones de terceros atacan el derecho real de dominio. ¿Qué pasa? Es decir, lo mismo que la compraventa. Aparece una tercera persona alegando mejor derecho sobre la cosa dada en arriendo y nos empiezan a disputar la cosa dada en arriendo. ¿Qué opciones tenemos nosotros entonces como arrendatarios que estamos teniendo la tenencia en la casa? Ahí sí, avisarle al arrendador, para que sea el arrendador el que empiece a realizar todas las actuaciones judiciales pertinentes para la defensa de la titularidad del derecho real de dominio. Entonces, acá, si por hechos de terceros que afectan el derecho real de dominio y estas terceras personas llegan a ganar la titularidad del derecho real de dominio o de pronto un derecho de usufructo, otro mejor derecho, ¿qué pasa con ustedes como arrendatarios? ¿Ustedes quedan ahí flotando? ¿Ustedes dicen, ay, no, qué pena, sí, mi arrendador perdió esto, me toca irme, me toca pagarle? No. Ustedes como arrendatarios también tienen unos derechos. Entonces, si es molestado usted por un tercero que argumentan derechos sobre el bien anterior a la fecha de la celebración del contrato de arrendamiento, se podrá exigir la disminución del precio de la renta por el tiempo restante. Acá cuando hablamos de disminuir el valor de la renta respecto de la terminación anticipada del contrato, porque generalmente nosotros, a ver cómo les explico este punto. Es que cuando nosotros fijamos el precio del valor del contrato de arrendamiento, se estipula que se va a pagar mensualmente, por ejemplo, se va a pagar por instalamentos. Pero normalmente lo que nosotros estamos haciendo es un contrato a un año. Es decir, que es por el valor de 12 cánones de arrendamiento, no por el valor de uno de un mes. No, es por el valor de los 12 cánones de arrendamiento, es el valor total del contrato de arrendamiento. Motivo por el cual, y para facilidad de pago por parte del arrendatario, siempre se estipula que se va a ir pagando canon por canon. Entonces, si nosotros sacamos un apartamento en arrendamiento por el valor de 1.000.000 de pesos mensuales y por un año, realmente el contrato que estamos firmando nosotros es un contrato de arrendamiento por 12 millones de pesos por el término de un año. Que ese valor del canon de la renta del apartamento de 12 millones no se va a pagar en un solo contado, sino que se va a pagar en instalamentos mensuales de 1.000.000 de pesos. Esa es, digamos, la naturaleza de las cosas respecto de los contratos de arrendamiento. Entonces, si llega a aparecer una tercera persona que está persiguiendo el bien y este tercero que está persiguiendo al bien, digamos, empezó concomitantemente con ustedes en el contrato de arrendamiento o con anterioridad y gana el bien, y ustedes son obligados a irse del inmueble, ustedes tendrán derecho a la disminución de la renta. ¿Qué quiere decir esto? A no pagar el resto de la renta que faltaría
por completar el tiempo del contrato. Es decir, si era un contrato por un año y en el mes 4 a ustedes les avisan, es que el apartamento ya no es de Juan Pérez, el apartamento era de Periquito. Y Periquito es el dueño de eso, motivo por el cual ustedes se tienen que ir porque ganó judicialmente el proceso, ¿m? Por ejemplo. Y el proceso ya se estaba cursando con anterioridad a que ustedes llegaran como arrendatarios. Porque recuerden que si ustedes eran arrendatarios y el problema surgió después, ustedes tienen su derecho a su tenencia, el contrato tiene que continuar con ustedes. Pero si ustedes se metieron como arrendatarios en un proceso judicial que ya estaba trabado, ustedes ahí sí tienen que salir. Pero entonces obviamente ustedes tienen derecho a irse sin pagar la sanción de cláusula penal ni completar el valor de la renta por los meses que faltaban como tal. Pero si entonces, en ese evento en que ustedes se ven privados del inmueble, pues obviamente ustedes dan por terminado el contrato de arrendamiento como arrendatarios y obviamente ustedes tendrán derecho a la indemnización de daños y perjuicios. Entonces les voy a resumir acá qué es lo que pasa cuando hay agresiones de terceros que están atacando el derecho real de dominio. Entonces, digamos que como primera opción, un poquito más corrido para acá. Digamos que como primera opción estaría que ustedes iniciaron el contrato con posterioridad al reclamo del tercero. Y la segunda opción sería que ustedes iniciaron el contrato con anterioridad al reclamo del tercero. Bueno, les voy a poner otro ejemplo para poder entender bien esta situación que es bien particular y que suele pasar y mucho. Resulta que hay personas que tienen sus inmuebles y obviamente pueden estar siendo debatidos judicialmente la posesión o la titularidad del derecho real de dominio sobre estos bienes. Entonces, por ejemplo, vamos a figurar que yo, Julio, soy un poseedor de un bien inmueble, digamos un local comercial, una casa, en la cual hay un local comercial, ¿no? Y yo como poseedor de la casa en conjunto con el local comercial, entrego en arrendamiento a Paula el local comercial. Suscribimos un contrato de arrendamiento donde yo como arrendador le entrego comercialmente en arrendamiento a Paula como arrendataria ese local comercial para que lo pueda usar, disfrutar comercialmente. Entonces, resulta que con anterioridad a la celebración de ese contrato de arrendamiento con Paula, mi hermano Jorge ya me había iniciado un proceso reivindicatorio, porque realmente esa casa junto con el local comercial, en virtud de una sucesión que se había realizado de mi señor padre, le había sido adjudicada a mi hermano. Y yo de avión no se la quiero devolver. Y la sigo usando, yo sigo viviendo en la casa y sigo arrendándola. En ese evento, como quiera que mi hermano Jorge está reclamándome la casa con anterioridad a la celebración del contrato de arrendamiento y gana el proceso, es decir, me obligan a mí, Julio, devolver la casa junto con el contrato, con el local comercial, Paula como arrendataria con contrato
posterior a la iniciación de la acción reivindicatoria, tendrá también que salir, determinarán anticipadamente el contrato de arrendamiento y tendrá que entregar el bien inmueble a mi hermano Jorge. Y yo, como su arrendatario, tendré que indemnizarla en todos los daños y perjuicios que le pude haber causado, a no ser que yo logre demostrar que Paula también sabía que esa casa me la iban a quitar. Pero si el contrato de arrendamiento con Paula se hizo con anterioridad a que mi hermano me demandara, Paula es una tercera tenedora de buena fe, que ella siempre creyó y confió que el local comercial era mío, de Julio, y que posteriormente apareció mi hermano Jorge a disputarme la titularidad de esa casa. Razón por la cual, cuando el juzgado le da la razón a mi hermano Jorge y se va a realizar la diligencia de entrega, yo, como poseedor irregular y como demandado en reivindicación, tendré que entregar la casa, tendré que reivindicarla. Se la entregará a mi hermano Jorge. Pero ¿cuál es la situación de Paula como arrendataria? ¿Qué pasa con la pobre Paula? ¿Se tiene que ir? No. El contrato, como quiera que ella es una tercera de buena fe, el contrato se seguirá ejecutando, pero a nombre de Jorge y Paula, es decir, Julio como arrendador sale de la relación contractual. Y Jorge, como titular del derecho real de dominio y quien ha recuperado nuevamente su inmueble, podrá continuar con la relación comercial con Paula. Pero si Paula no quiere continuar con la relación negocial, contractual, porque le incomoda esa situación y porque ella no la tienen por qué meter en líos jurídicos, Paula como arrendataria podrá extinguir el contrato de arrendamiento. Decir, no, don Jorge, yo no lo voy a pagar a usted, yo sé que usted es el dueño, yo sé que el juzgado dijo que Julio no tenía nada que ver ahí, que usted no era el dueño. Yo extingo el contrato de arrendamiento que había celebrado con mi arrendador Julio. Entrega el inmueble y yo, Julio, como arrendador que perdí el bien, tendré que responderle por daños y perjuicios que le puede ocasionar a Paula. ¿Cómo se tasan esos daños y perjuicios? Depende. Si es un contrato de vivienda, se rige por la ley 820, la cláusula penal por incumplimiento es máximo de 3 meses de canon de arrendamiento. Y si es comercial, lo que hayamos fijado en la cláusula penal. Y si no fijamos cláusula penal, pues lo que demostremos, porque ustedes saben que la cláusula penal es la tasación anticipada de los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento del contrato. Pero si no hemos fijado cláusula penal, la indemnización por daños y perjuicios por el incumplimiento del contrato será equivalente a lo que se demuestre. Pero si es habitacional, como lo vamos a ver en la ley 820, solamente puede ser máximo de 3 cánones de arrendamiento. Listo. Ahora vamos a ver cuáles son las obligaciones del arrendatario. Para terminar el día de hoy, ¿cómo borramos esto? Listo. Digamos que las obligaciones del arrendatario son más sencillas. Las que más nos íbamos a ocupar eran las del arrendador. ¿Y por qué nos ocupamos más de las del arrendador y no las del pobre arrendatario? Pues porque ustedes saben que el arrendatario es la parte débil dentro de la relación contractual, motivo por el cual la ley siempre lo trata de proteger y le impone unas cargas mínimas para cumplir con el arrendador. La primera obligación
surge de la misma definición del contrato de arrendamiento. Devolvámonos a la primera clase cuando decíamos que el contrato de arrendamiento es un contrato en virtud del cual dos partes se obligan recíprocamente. La una conceder el goce de la cosa y la otra pagar por este goce un precio determinado. Entonces, fíjese que de la simple definición del contrato surge la primera obligación. ¿Cuál sería la primera obligación? Pagar el precio. Y digamos que esta es la consecuencia lógica de que el arrendador le entregue el goce y el disfrute, la explotación civil o comercial del inmueble o del bien mueble, que él tiene que pagar el precio. ¿Y cómo se paga el precio? Pues se paga de acuerdo a lo que se haya pactado en el contrato de arrendamiento. Si se pactó en instalamentos, se tienen que proteger, se tienen que cumplir los instalamentos. Es decir, que periódicamente se va a pagar el precio así. Quincenalmente la suma de 100.000 pesos, pues quincenalmente serán 100.000 pesos. Que mensualmente la suma de 350.000 pesos, esa será la forma de pago. Que trimestralmente, que semestralmente, eso ya va de acuerdo a la imaginación de ustedes y a la posibilidad negocial que tiene arrendador y arrendatario para poder definir cómo es que se va a pagar esto. Regálame 5 segundos que me están llamando. Me toca llamar ahorita. Bueno. Y además, no es solamente pagar el precio en los instalamentos, sino dentro del plazo. Esto sí que es importantísimo porque muchos arrendadores que quieren terminar un contrato de arrendamiento y no logran sacar legalmente a su arrendatario, se pueden valer de que ustedes como arrendatarios no cumplieron con el contrato de arrendamiento, ya que su obligación de pagar el precio lo hicieron por fuera del plazo. Y es que si ustedes se dan cuenta, en la mayoría de contratos de arrendamiento siempre se dice que se va a pagar el canon de arrendamiento dentro de los 5 primeros días hábiles de cada mes. De tal suerte, si ustedes como arrendatarios se hacen los bobos o de pronto no tenían o de pronto estaban de viaje y se confiaron y no pagaron dentro de los 5 días hábiles del mes, sino pagaron al 7º día, al 8º día, ya están incurriendo en un incumplimiento del contrato de arrendamiento. Y el mero hecho de que su arrendador les reciba el canon de arrendamiento no quiere decir que lo esté convalidando o que esté cambiando las condiciones del contrato inicial. Ustedes ya incumplieron, solamente que el otro les recibe el canon tardíamente. Pero el arrendador queda habilitado para poder iniciar un proceso de restitución de inmueble arrendado, argumentando la causal de que el precio se está pagando por fuera del plazo legalmente establecido. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Y si ustedes quieren lograr una convalidación del pago tardío, tiene que ser por escrito. ¿A qué me refiero? Que si ustedes tienen que pagar los 5 primeros días hábiles de cada mes el canon mensual de arrendamiento y lo hacen el día 7º, el día que ustedes vayan a pagar ese dinero, vayan a donde su arrendador y por escrito que les firme una constancia en el cual manifieste él que le recibe tardíamente el canon del arrendamiento sin que ese pago tardío se considere un incumplimiento de las cláusulas contractuales. Si lo firma,
están salvados. Si no, están habilitando a su arrendador a que él en cualquier momento porque se le ocurra, pueda invocar esa causal de la tardanza. La segunda obligación que tiene el arrendatario es con respecto del uso de la cosa. Bueno, entonces, usar la cosa según los términos del contrato y por consiguiente no podrá hacerla servir para otros usos no convencionales. Si lo llega a hacer, el arrendador podrá reclamar la terminación del contrato de arrendamiento. Usar la cosa de acuerdo al contrato. Y por eso, muchachos, yo siempre les digo, el contrato de arrendamiento siempre por escrito, porque dentro del contrato de arrendamiento es donde se establece para qué se está arrendando efectivamente la cosa. A veces de pronto lo podemos sacar de la mera enunciación del contrato. Si ustedes están haciendo un contrato habitacional y compran una forma Minerva, pues ahí aparece que es un contrato habitacional que se rige por la ley 820. ¿Sí? Pero en caso contrario, ustedes quedan completamente locos si no llegan a establecer al interior del contrato de la casa para qué se está arrendando la cosa. Porque el hecho que yo tenga una casa, la habitación, no quiere decir que los contratos que yo celebre, los contratos de arrendamiento que yo celebre sean habitacionales. Porque perfectamente yo puedo arrendar una casa para fines comerciales, por ejemplo. Hoy en día que hacen colegios y universidades en cualquier casa antigua, perfectamente yo puedo arrendar una casa con el fin de rentarla a una educación, a una entidad educativa. Y fíjese que no es un contrato habitacional, sino es un contrato comercial. ¿Mm? Entonces, siempre dentro del contrato de arrendamiento, no solamente describir qué es la cosa que se está dando en renta, por todos sus linderos, particularidades, servicios públicos que la contiene, etcétera, sino que además ustedes tienen que establecer cuál es el uso que se le va a dar a la cosa. De tal suerte que ustedes pueden clasificar claramente la utilización de la cosa y pueden verificarla. Y si la cosa es cambiada, su destinación para lo que naturalmente se puede usar, ustedes pueden dar por terminado el contrato de arrendamiento. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un apartamento y realizan un contrato de arrendamiento habitacional para que viva una familia allí, y ustedes se dan cuenta con el tiempo que lo que funciona dentro de su lugar de habitación son oficinas de contadores o unas oficinas de arquitectos, ustedes perfectamente pueden iniciar el proceso por terminación del contrato de arrendamiento porque les han dado otro uso. Hay un caso que el año pasado lo pusimos en los modulares que ocurrió realmente en Villa de Leyva, que es un caso de aquellos inauditos, en los cuales una casa de habitación pequeña es rentada a una pareja y la pareja, pues con fines habitacionales, y el señor pues es mecánico y decidió poner en el primer piso de la casa un taller mecánico de reparación de motocicletas, sacando cámara de comercio, sacando todo y estableciendo su negocio comercial en el primer piso. Y fuera de eso cometieron otras irregularidades. Por ejemplo, el segundo piso hicieron un hospedaje para estos mochileros que comparten habitaciones, de tal suerte que subarrendaban todas las habitaciones del segundo piso y la pareja terminaba viviendo en una trastienda al lado del garaje donde reparaba las motos. Entonces se logró verificar efectivamente que había muchos incumplimientos contractuales. No solamente que no pagaban completamente el canon de arrendamiento, lo pagaban tardíamente, sino que también lo estaban destinando a algo que no estaba permitido al interior del contrato de arrendamiento, ya que en virtud del mismo únicamente se les permitía realizar su vivienda para ellos o las personas cercanas. Era un contrato de vivienda, contrato de arrendamiento habitacional. Y cuando nos dimos cuenta, este local comercial estaba siendo utilizado con fines comerciales y además con fines de hospedaje, variando completamente la naturaleza para lo cual se le había entregado y además, pues, lo
para lo que puede servir como tal. Entonces tengamos en cuenta esta segunda obligación para cuando ustedes realicen sus contratos, establecer claramente el uso de la cosa. Otra obligación del arrendador, que más que obligación es una prohibición. Que es, un segundo. Esta tercera, más que una obligación, es una prohibición de no subarrendar, total o parcialmente. Y esto, digamos que para que se pueda realizar un subarriendo total o parcialmente, tiene que estar permitido dentro del contrato de arrendamiento. Acá es que nosotros no podemos decir, ah, no, como en el contrato de arrendamiento nunca se dijo que yo podía subarrendar total o parcialmente, pues yo arrendé y yo subarrendé, no me importa, porque lo que no me está prohibido a mí yo lo puedo hacer. No. En tratándose de contratos de arrendamiento, se maneja el ítem que si no se dice nada respecto de la posibilidad de subarrendar total o parcialmente la cosa dada en arriendo, se entiende que está prohibido. Motivo por el cual, si ustedes tienen la posibilidad de subarrendar total o parcialmente la cosa arrendada, tiene que estar incluido dentro de una cláusula al interior del contrato de arrendamiento. Si no existe esa cláusula, se entenderá para todos los fines legales que no existe la posibilidad de que se subarriende. Siguiente obligación, la cuarta. Esta sí es una obligación. Realizar todas las reparaciones locativas y reparar los daños. Por los habitantes o invitados. Listo. Esta es importantísima. Y de ella también se extiende el artículo 1999 Código Civil. La tienen como fuente normativa de la misma. Ya hemos hablado en el régimen de las mejoras que efectivamente al arrendatario le es dado realizar todas las reparaciones locativas, entendiendo las reparaciones locativas aquellas que son que se tienen que hacer por el mero desgaste de la cosa y siguiendo el principio general de que nosotros tenemos que devolver la cosa en el mismo estado o mejor de como la hemos recibido. Y allí hablábamos en la clase anterior de cómo nosotros tenemos generalmente que entregar en la casa que nos han dado o el inmueble que nos han dado en renta pintado. Porque si nosotros nos entregan en la casa de habitación, el apartamento, el local pintado, sin ninguna puntilla, con todos los vidrios de la casa perfectos, con bombillos, pues de igual forma lo tenemos que entregar. Y si se llega a desgastar la pintura con el tiempo, nosotros llevamos, por decir algo, viendo 5 años, pues lo lógico es que nosotros como arrendatarios tengamos que repintar el apartamento para conservarlo. Y también nosotros estamos obligados como arrendatarios a reparar todos los daños que se lleguen a causar, bien sean por los habitantes del grupo familiar que habita al interior de la casa
o por los empleados del local comercial que nosotros tengamos dados en renta. Por ejemplo, si no es una casa, si no es un bar, un local para un bar, si el bartender jaló muy duro un electrodoméstico y rompió las instalaciones de luz, ese daño lo tendrá que pagar. Si es un vehículo y nosotros le tenemos un conductor y el conductor metió mal el cambio y dañó el sistema de cambios del clutch, ese daño lo tendrá que pagar el arrendatario, porque responde sobre los maltratos que llega a causar, no por el desgaste natural de la cosa, sino por la imprudencia de él o de sus operarios. Pues obviamente si estamos hablando de un carro y a mí me lo rentan con llantas nuevas en buen estado, yo cuando lo tengo que entregar, ¿cómo lo tengo que entregar? Pues con las llantas buenas, ¿no es cierto? Pero si yo tomo en renta un vehículo solo por una semana, no por mucho tiempo, por una semana nomás, y cuando lo voy a entregar, una de las llantas tiene un chichón, le salió un bulto, ocasionado por un andesazo que le di, yo le pegué contra un andén durísimo y la llanta casi que se estalla. ¿Quién tiene que reponer esa llanta? ¿Quién tiene que pagar? Pues yo como arrendatario, porque por mi culpa cogí el hueco muy duro o le pegué al andén y dañé la llanta. Y así sea solo por 8 días, que no hubo un desgaste natural de las llantas que digamos que haya sido tomado como una reparación locativa, sí tengo que responder. Al igual, todos los daños que lleguen a causar los niños al interior de los inmuebles o los clientes, si estamos hablando de locales comerciales, los tengo que pagar yo como arrendatario. Las mascotas, que ustedes tienen un perro y el perro tiene arañadas todas las puertas porque no aguanta que le cierren una puerta porque empieza a arañar para que lo dejen entrar. Cuando ustedes entreguen esa casa habitación, tienen que entregar la puerta arreglada, que le habían arrendado la casa con cortinas y tienen un gato y el gato rompió toda la cortina, la arañó. Tienen ustedes que reponer la cortina. Eso está en el artículo 1999 del Código Civil, ese régimen como tal. Ahora, cuando por culpa del arrendatario se termina el contrato, está obligado el arrendatario a pagarle la indemnización de perjuicios a su arrendador. Y esa indemnización de perjuicios obviamente siempre se va a pactar en la cláusula penal como tal, y como vamos a ver en la ley 820, la cláusula penal no puede sobrepasar más de 3 cánones de arrendamiento. Si es civil o si es comercial, ustedes pueden fijar otra cláusula de arrendamiento o se puede sobreentender que tiene que pagar la renta por el tiempo faltante. Es decir, la regla general es que cuando el arrendatario incumple el contrato de arrendamiento, le tiene que pagar a su arrendador los daños y perjuicios establecidos en la cláusula penal. Y a falta de cláusula penal, tendrá que pagar la renta por el tiempo que faltare para cumplirse con el contrato de arrendamiento. Entonces, vámonos a un contrato comercial a un año, en el cual en el mes 8, el arrendatario incumple el contrato y se termina el contrato de arrendamiento. Y no se estableció cláusula penal. Entonces la ley ha suplido esa falta de cláusula penal y ha suplido la demostración de daños y perjuicios en el entendido que tiene que pagarlos las rentas que falten por terminación del contrato de arrendamiento. Pero el arrendatario se librará, es decir, no pagará indemnización si logra
si logra realizar una sesión, es decir, logra facilitar para que se haga una sesión de contrato. Entonces, voy a ponerles acá. Si el arrendatario incumple el contrato de arrendamiento, tendrá que pagarle a su arrendador los daños. Esta cosa no me escribí bien. Esto se materializa en cláusula penal. ¿Sí? Si no hay, tendrá que pagar los cánones faltantes para la terminación del contrato, menos en ley 820, que es máximo 3 cánones de arrendamiento, máximo. Y acá es donde aparece, pero si el arrendatario consigue un tercero idóneo y que además sea avalado por el arrendador, me está escribiendo el computador. Se hará una sesión se puede hacer entonces fácilmente una sesión de contrato y el arrendatario no pagará daños y perjuicios. Esta cosa no me está escribiendo. Daños. Entonces, en pocas palabras, lo que quiere decir esto, pues lo que ya se ha repetido, es que ante el incumplimiento contractual por parte del arrendatario, siempre le tendrá que pagar a su arrendador los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento, que se traducen en el pago de la cláusula penal cuando esté pactada como tal en todos los contratos, y entendiendo que en la ley 820 del 2003 establece que la cláusula penal no puede pasar de más de 3 cánones de arrendamiento. En el demás de los casos, si no se ha pactado cláusula penal, se entenderá que los daños y perjuicios que se tienen que pagar son los meses que falten para terminar el contrato de arrendamiento. Si faltaban 2 meses, pues tendrá que pagar 2 cánones. Si faltaba un mes, un mes. Si faltaban 10 meses, pues tendrá que pagar 10 meses de cánones de arrendamiento. Pero el arrendatario se puede librar de esta obligación de responder por los daños y perjuicios causados en el entendido que puede conseguir a otra tercera persona para que continúe con el proceso. De tal forma que lo que sucede es una figura, pues que ya hemos visto, que es la cesión de derechos personales, que en este evento estaríamos hablando de un contrato de naturaleza contractual, motivo por el cual no tendría la obligación de reparar estos daños. Y ahora, como quinto Qué pena. ¿Ah? Tengo una pregunta. ¿Quién me habla? Juliana, cuéntame. Sí, ¿la cesión del contrato se hace por el término de lo que resta el contrato o este término se puede aplazar, alargar? No, cuando hablamos de cesión es que se está cediendo el mismo contrato, porque si no estaríamos hablando no de cesión,
sino estaríamos hablando es de realizar un nuevo contrato de arrendamiento, ¿no es cierto? Porque, y además hay diferencias entre prórroga y renovación, eso lo vamos a ver después, pero si nosotros cedemos el contrato como está y por el término que quede. Y además con todos los derechos y prevalencias que tenían. Porque, por ejemplo, no es lo mismo tener un contrato que lleve de ejecución menos de un año a un contrato, por ejemplo, comercial por más de 2 años. Porque en ese evento ustedes ya tienen derecho a la renovación. Y si hacen una sesión de contrato, de un contrato comercial, por ejemplo, de 4 años, ya han ganado los efectos de la renovación del contrato comercial. Entonces, ese es, digamos, el cuento. Se cede todo. Ahora, como quinto vamos a hablar lo que establece el artículo 2004. Es la prohibición de cesión y subarriendo. Acá están ambas figuras involucradas. Pero en este evento del 2004 vamos a hablar de la cesión como tal, que se establece que la cesión del contrato queda prohibida a no ser que dentro del contrato mismo de arrendamiento se diga que el arrendatario podrá ceder cuando él quiera el contrato de arrendamiento. El arrendador sí puede ceder el contrato de arrendamiento cuando quiera. Y el tercero cedido, es decir, el arrendatario, no puede decir nada. Solamente se le notifica. A partir de ahora, páguele el arriendo a su nuevo cesionario, que es fulano de tal, ¿no es cierto? Pero, el arrendatario no puede ceder su contrato de arrendamiento si no está expresamente autorizado por el arrendador. De tal suerte que si en el contrato de arrendamiento no se dijo nada respecto de que el arrendatario podía ceder su contrato, se entenderá que le está prohibido. Pero si dentro del contrato de arrendamiento se dice que el arrendatario en cualquier momento podrá ceder el contrato a un tercero, lo podrá hacer y simplemente le notificará al cedido pues que el contrato se ha hecho con tal fin. Pero eso nunca pasa. Siempre todo el mundo pone la prohibición o se establece, mejor eso es que ni siquiera tienen que ponerla, se entiende que no se puede realizar este tipo de sesiones. Y las sesiones siempre tienen que ser autorizadas por el arrendador. La última obligación que tiene es la de restituir la cosa arrendada al finalizar al final del contrato de arrendamiento, ¿vale? Pues es más que obvio, porque si otra vez nos vamos nosotros a la definición de arrendamiento del Código Civil, vamos a establecer que las obligaciones del arrendatario es la de pagar por este goce un precio determinado y restituir la cosa en el término preestablecido. Por consiguiente, si se termina el contrato de arrendamiento, que por ejemplo lo hemos fijado en 1 año, y el mismo contrato no se prorroga ni se renueva, por consiguiente, el arrendatario tendrá que entregar la cosa arrendada de nuevo. Y al devolver la cosa arrendada, pues obviamente lo tiene que hacer en las mismas condiciones como se le ha entregado, ¿no es cierto? Pero bueno, ¿qué pasa si no restituye la cosa dada en renta? Pues tenemos que iniciar obligatoriamente un proceso de restitución de inmueble arrendado, que es la acción que ya hemos hablado con suficiencia del Código General del Proceso. Pero acá ya no estamos pidiendo es decir, la terminación como tal del contrato, porque el contrato se estableció por el tiempo. Si lo tenemos es que demostrar la causal del incumplimiento del arrendatario que no ha restituido la cosa y que el contrato ya se determinó y que el mismo no se renovó ni el contrato se prorrogó. Y además, nosotros para poder hablar de la restitución de la cosa arrendada, tenemos que también determinar cuál es este periodo final. Este periodo final es importantísimo tener en cuenta.
¿Por qué es importante tener en cuenta el periodo final? Porque obedece a la terminación del contrato de arrendamiento, de tal suerte que si nosotros no realizamos los desahucios de ley correspondientes, ahí tenemos dos, hola, y esos no son estudiantes, están como más chiquitos, ¿no? Bueno, si nosotros entonces no realizamos los desahucios correspondientes, estaremos dándole a entender al arrendatario que el contrato se ha prorrogado. Si el arrendatario no nos dice nada, se entenderá que él está prorrogando el contrato. Más adelante lo vamos a ver. En materia comercial, se tiene que hacer un desahucio con 6 meses de anticipación a la terminación del contrato de arrendamiento. A nivel habitacional, con 3 meses de antelación a la terminación del contrato de arrendamiento. Desahucio que tiene que ser por correo certificado a la dirección judicial que nosotros hemos puesto en nuestro contrato. Y si llegan a incumplir, pues nosotros podemos dar por terminado el contrato. Pero eso lo vamos a ver más adelante, tranquilos por ese tiempo. Listo, esas serían entonces las formas como todas las obligaciones que tiene el arrendatario. Muchachos, hasta acá vamos a dejar la clase. En la próxima vamos a hablar del arrendamiento comercial, las pautas básicas de ese arrendamiento comercial y además, acá unos niños haciendo monerías abajo. Y además vamos a ver todo lo correspondiente a la ley 820, arrendamiento habitacional. Y con esos dos temitas terminamos contrato de arrendamiento. ¿Vale? Doctor, una pregunta. Ese proceso, ¿Qué proceso qué? el proceso de restitución de cosas de la vivienda, ¿cuánto tiempo más o menos dura un proceso de eso para que se materialice la restitución del bien? Pues es incierto, Freddy. Normalmente en un juzgado que esté, digamos, al día, tiene que ser un proceso que puede durar, yo creería que más tardar un año. Igualmente, usted sabe que por duración de términos judiciales nosotros no nos podemos demorar más de un año en terminar un proceso. Pero nosotros también entendemos que cuando hay procesos de restitución de inmueble arrendado, tenemos que tratar de hacerlo en tiempo récord, en lo más rápido que se pueda. Y sobre todo se presenta un problema, Freddy, en la parte de la notificación, porque la notificación de la demanda de restitución de inmueble arrendado tiene que ser personal. Y a veces hay arrendatarios que saben más que nosotros de normas y se niegan a recibir las notificaciones, motivo por el cual hay que notificarlos por aviso, por emplazamiento, hay que nombrarles curador, etc. Y esto hace que se nos demore muchísimo tiempo el proceso de notificación de todas estas personas. Y eso hace necesariamente que nos demoremos en el proceso. Pero digamos que si tú te vas al artículo, hay una cosa que es muy favorable, que puede existir generalmente sentencia anticipada en estos procesos, porque si tú te vas al artículo 384, ya te digo exactamente, hay varias reglas. Por ejemplo, la tercera, en el numeral tercero establece, si el demandado no se opone en el término de traslado de la demanda, el juez proferirá sentencia ordenando la restitución. Entonces, simplemente nosotros notificamos al arrendatario. Y si el arrendatario en el término de traslado de la demanda no dice nada, simplemente ¿qué hacemos? Sentencia. Pero también
en el numeral cuarto se establece que si la demanda se fundamenta en falta de pago de renta o de servicios públicos o de cuotas de administración o de otros conceptos a que está obligado el demandado en virtud del contrato, es decir, el arrendatario, no será oído en el proceso sino hasta que demuestre el pago de los mismos. Entonces, si el arrendatario no demuestra que está al día en los pagos de los cánones de arrendamiento, de servicios públicos o de administración, o no realiza los pagos correspondientes al juzgado en títulos judiciales, pues simplemente la norma establece una sanción procesal, que es que no va a ser oído. Y si no es oído, pues no se le tiene en cuenta la contestación de la demanda. Entonces, si la demanda se basa en el falta del canon de arrendamiento y yo notifico esa demanda al arrendatario y el arrendatario no demuestra que está al día en los cánones de arrendamiento y que los ha pagado, la norma dice, numeral cuarto, del artículo 384, que no va a ser oído. Y si no va a ser oído, ¿qué quiere decir eso? Pues que la demanda no va a ser presentada. Si presenta una demanda y en la demanda, una contestación de la demanda y la contestación de la demanda él se está oponiendo y proponiendo excepciones, pues no va a ser oído, porque no está al día, motivo por el cual el juez dictará sentencia inmediatamente. Entonces ahí puede ser más rápido. Ahora nosotros tenemos un problema más grave aún, que es que el proceso cuando se termina con sentencia, se ordena la restitución del inmueble, pero no es una restitución automática. No es que nosotros digamos ya, vámonos, se dictó sentencia y se le ordenó a Juan Pérez entregar el local, vámonos para allá al local inmediatamente y sálgase, señor Juan Pérez. No, la solicitud de entrega la tiene que hacer a petición de parte el arrendador que ganó. De tal forma que si la sentencia se profiere, queda ejecutoriada y no la cumple el demandado, inmediatamente el demandante tiene que solicitarle al juez se realice la entrega de acuerdo al artículo 308. Y ahí está el otro problema, porque nosotros tenemos que programar otra diligencia por fuera del juzgado para hacer la entrega de la cosa. Y la entrega de la cosa obviamente siempre va a ir, generalmente no se la van a querer entregar pacíficamente, entonces toca convocar a la policía, toca llevar cerrajero, toca llevar de todo para ese día. Muchos juzgados, por ejemplo en Bogotá o los de acá de Tunja, tienen agendas muy apretadas. Entonces esas audiencias las hacen a muy largo plazo. Entonces todas esas son situaciones que pueden enredar este proceso. Por consiguiente, es incierto cuánto se demora. Debería ser más ágil, debería ser prioritario, porque no es justo que una persona ilegalmente esté dentro de un inmueble ocupándolo sin pagar y sin defraudando. Ay, mi amor, perdóname, yo creí que no te puse tanto cuidado. Bueno, muchachos, entonces esto sería lo referente a hoy. ¿Vale? Entonces nos vemos en la otra clase. De nuevo pregunto si está al aire la muchacha que me debe una nota. ¿Dónde está? ¿Cómo es que se llama ella? Dayana Astrid Suárez, ¿está presente? No, señor, no está. ¿Está? No, señor. Perfecto. Entonces, quien la conozca le dice que tiene plazo de comunicarse conmigo el día de hoy, o si no, no le hago ya examen, porque yo tampoco puedo estar esperando la que se comunique conmigo. Muchachos, muchas gracias. Es el jueves. Y me dijo que ya le marcaba. Ah, bueno, ahorita que me marque a ver cómo hago y qué te voy a decir. Voy a tratar de ahora hacer una cosa que estábamos hablando con el representante del curso, con José Antonio, que es que yo tengo que grabar estas cosas, pero no sé cómo hacer. Entonces voy a tratar de grabarlos para compartirles el link, ¿vale? Dale, doctor. Gracias.